Entonces, señoras y señores, bien, permítanme prender esto. Vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el incremento número 135. Como ustedes pueden ver, esto es un estudio verdaderamente interesante porque nos da el trasfondo de todo lo que es la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida y los exámenes por los cuales ellos tienen que pasar, los cuales presenta para nosotros un reto, porque nosotros individualmente también tenemos que pasar los exámenes en nuestro corazón para entrar a nuestra propia tierra prometida, que es nuestro propio corazón limpio para el Señor, para que nosotros podamos de esa forma hacer la santa voluntad de Dios Todopoderoso. Bien, entonces antes de iniciar esta segunda clase, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder entender la porción espiritual de la Biblia. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y después iniciamos la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos hace acercarnos a ti para poder escuchar tu poderosa palabra, Señor, y para poder implementar la información que adquirimos de ti. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todos nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Recuérdense que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo único que nos llevamos de la faz de la tierra es la palabra de Dios. Entonces, benditos aquellos que la atesoran en su corazón porque son ricos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios que creó todas las cosas en el universo, que creó lo visible de lo invisible. Y ahora nosotros tenemos la porción que Él quiere que nosotros tengamos de su palabra para hacer uso de nosotros como le plazca, porque Él es nuestro creador. Entonces tenemos algo muy importante que tenemos que entender para implementarlo en nuestra vida y de esa manera pues saber pues que estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces permítame ir a esta porción que estábamos estudiando, que es tan interesante, que es el capítulo 9. Vamos a entrar al capítulo 9 y primero que todo vamos a ver el escenario del examen de la adversidad, que es la privación en el desierto. Ahí no tenían las necesidades básicas de la vida para probar que el hombre no solo vive por los procesos normales que existen en la faz de la tierra. Entonces, lo que quiero hacer ahora es pasarlos por el escenario del examen de la prosperidad. Ya él ha presentado lo que era todo ese problema que iban a pasar por el desierto y los impedimentos que iban a tener. Más que todo, los padres de ellos fueron los que se negaron a seguir la palabra de Dios. Los hijos ya comienzan a entender el asunto mejor porque recuérdense que estas generaciones tuvieron 40 años también, desde jovencitos están escuchando la palabra de Dios y están pasando por las adversidades de la falta que ellos tenían en las provisiones naturales, pero que Dios se las proveía a través del maná, que les daba agua, que ellos tenían lo que necesitaban para vivir. Y de esa manera Dios les enseñaba a ellos que esto viene de Dios Todopoderoso y que al final, cuando ellos estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, los va a entrar a la tierra que fluye con miel y con leche. Entonces, el escenario del examen de la prosperidad ocurre cuando los procesos normales parecen ser suficientes. ¿Oyeron eso? Acabamos de ver que los procesos normales fueron los que ellos carecían. Ellos no tenían los procesos normales de crecimiento. No podían plantar y no podían esperar que creciera para hacer el pan. Pero ahora el examen de la prosperidad utiliza los procesos normales en abundancia. Mucho, pero mucho. ¿Okay? Porque están en el lugar donde las cosas están propicias para que todo crezca, para que exista una gran prosperidad agricultural. Era una sociedad agrícola y ahora ellos van a tener no solamente los animales, sino no solamente las plantaciones y los lugares donde estas cosas crecían, sino el agua súper abundante para que estas cosas ocurrieran. Esa tierra, usted sabe que la tierra a través del tiempo va perdiendo sus cualidades químicas y por eso hay que agregarle abono, porque si no, pues las plantas se van comiendo toda la nutrición que existe en el terreno. Entonces se requiere pues abonarla. El abono se hace con diferentes plantaciones. Unas sacan uno, pero otras ponen otro. ¿Sí se dan cuenta? Esta tierra estaba virgen, esta tierra estaba, pero a todo un vigor impresionante era lo que tenía para producir. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener eso en mente. Ahora, estos procesos, el examen de la prosperidad ocurre cuando los procesos normales parecen ser suficientes y la pregunta que nos podemos hacer es,
Aquí está la pregunta clave. ¿Retiene el corazón de la criatura el estar al tanto de tales cosas? ¿Sí se dan cuenta? Cuando no tienes, clamas al Señor, no tengo, ayúdame, dame. Pero cuando tienes suficiente, ¿te recuerdas quién es el que está haciendo que estas cosas ocurran? Entonces se retiene el corazón de la criatura que somos nosotros al estar al tanto de las cosas, y ese es el motivo por el cual el examen de la prosperidad es tan difícil. ¿Retiene el corazón de la criatura al estar al tanto de esas cosas o no? O sea, estamos conscientes del hecho de que aun cuando nosotros somos los que hacemos esto o aquello para tener prosperidad, en realidad, la verdad, nosotros somos las criaturas y Dios es el que está manteniendo la estructura para que estas cosas ocurran. Porque Él es el que tiene que mantener las cosas para que puedan ocurrir. O sea, la materia prima es de Él, todo es de Él. Tú simplemente estás utilizando la materia prima para hacer lo que necesitas hacer. Pero tú eres parte del proceso. ¿Qué dice la palabra? El que no trabaje, que no coma. ¿Ok? Hay que trabajar. El trabajo es bueno para el hombre. Entonces, pero aquí, de nuevo, lo que les expliqué en la clase anterior, debido a que el hombre es parte del proceso, y no solamente que es parte del proceso, sino es la parte capital del proceso. ¿Ok? La parte superior, el cerebro del proceso, porque Dios le dio a él la capacidad para sujetar todas las cosas en la tierra. ¿Correcto? Eso lo vimos en Génesis. Entonces ahora él piensa, el non plus ultra, yo soy el que lo hago. No necesito de nadie. Y si tienes más. Ya caminas de manera muy importante que te tienen que hacer la venia. La venia. No me mires en la cara. Al piso. ¿Se dan cuenta de lo que pasa con el hombre? Se cree la gran cosa. Y las personas que carecen, bueno, por tener, le hacen la venia. ¿Okay? O si no, porque hace leyes para que si no le hacen la venia te quiten la cabeza. Porque son tan importantes que han llegado a eso. ¿Ustedes se dan cuenta del desarrollo de lo que es la arrogancia? Bueno, porque son parte del proceso, pero no saben que son parte del proceso. Aquí el que gobierna todas las cosas es Dios. Pero ya lo hizo, él hizo todas estas cosas para que funcionaran de esta manera y para poder bendecir a los suyos. Entonces, esto lo tenemos que tener en mente. ¿Somos nosotros los que hacemos esto o aquello para tener la prosperidad? Porque nosotros en realidad somos las criaturas y Dios es el que está manteniendo la estructura mientras que nos da la habilidad de hacer esto o aquello. Entonces la persona agradecida, ¿verdad? Aquel que da gracias a Dios, entiende este asunto. Yo soy parte del proceso. Yo no soy el que hace las cosas, sino soy parte del proceso. Y Dios me va a bendecir por medio del proceso. ¿Okay? Y por eso las personas son agradecidas. Entonces, es difícil mantener la habilidad de estar al tanto de que somos las criaturas y que es su gracia la que nos está proveyendo todo lo que adquirimos o tenemos. Porque se nos sube la arrogancia. Se nos sube. Somos muy fáciles para que se nos suba. Porque la carne es así. Entonces, pero ahora, en el versículo 9, van a tener otro examen de prosperidad. Y esto es después que derrotan a los cananeos que van a estar sujetos a este problema. Y que en la mente de ellos piensan que son más rectos que los cananeos. Y ese es el motivo por el cual los derrotamos a ellos. Nosotros somos mejores que ellos, son más rectos y por eso los vamos a derrotar. ¿Se dan cuenta cómo están pensando ellos? Y que de alguna forma nosotros merecemos la victoria. Ustedes no se han dado cuenta de que aún en la televisión te dicen, tú te mereces este carro porque has trabajado tan fuerte. Eso es lo que utiliza el sistema pagano para decirte a ti que tú eres tan importante que cómo es posible que tú trabajes tan arduamente y te quemes las pestañas 18 horas al día. Tú te mereces este automóvil. O sea que te están carcomiendo el cerebro para pensar que tú eres tan importante que nosotros no nos merecemos nada. Nada nos merecemos nosotros. Si partimos del punto de vista divino, no nos merecemos nada. Gracias a Dios que tenemos lo que tenemos. Entonces, la estructura de este asunto se encuentra de la siguiente manera. En los versículos 1 al 6 del capítulo 9 tenemos la enseñanza. En los versículos 7 al 9 y 29 dan la refutación histórica de la respuesta de la autorrectitud de Israel. Porque resulta que al que se le da mucho, mucho se cree. ¿Okay? Y a Israel se le dio mucho.
Entonces, la autorrectitud, nosotros somos los elegidos de Dios. Somos la raza única del mundo. Nadie ha tenido esta raza como la tenemos nosotros. Se le subió hasta la coronilla, cosa que no tenía que ser, porque tú no te lo ganaste, tú no te lo mereciste, tú no estabas ahí. ¿Se dan cuenta? Pero eso es lo que produce esa información. ¿Por qué ustedes creen que al apóstol Pablo, que era un genio y era un sabio, Dios le dio la espina? Para que no se orgulleciera tanto del conocimiento tan extraordinario que tenía ese hombre, para que lo mantuviera humilde. No te vayas a subir porque ahí te he puesto la espina en el costado para que no estés, que la aguja, el aguijón, ¿ok? Para recordarte quién eres. Yo les conté la historia de este famoso, era una persona, no me recuerdo exactamente cómo es que ocurre, pero en uno de los imperios paganos, que este señor era un pordiosero, que pues él simplemente pedía limosna, estaba afuera, pero era un sabio. Y las personas venían a pedirle consejos a él, y él daba unos consejos atinados increíbles. Total que esto llega a los oídos del rey, y el rey lo manda a llamar. Y el rey tenía un problema grande por mucho tiempo que no lo podía resolver, y le pregunta a este individuo, y este individuo le da la respuesta perfecta. ¿Y qué hace el rey? Sáquenlo de ahí, denle uno de los palacios, o sea, porque el rey te puede dar palacios, unas casas extraordinarias, se lo dan y le da título y le da, el gobierno ahora lo mantiene porque le da un título gubernamental al tipo como consejero del rey. ¿Ok? Es más, lo sube más arriba que los otros consejeros que tenía el rey. Entonces, ¿qué pasa? La envidia comienza. Ay, ¿cómo lo sacaron de ahí? Mira dónde está este tipo. Y comienza la envidia, y comienza la cizaña, y comienza el movimiento maquiavélico. Lo vamos a destruir, este desgraciado. Bueno, nos está quitando lo que me pertenece a mí. Ese palacio era mío. Y mira, ese llega de la nada y ahora el tipo tiene todo. ¿Quién es este desgraciado, verdad? Total que comienzan a decirle al rey cosas. Y dice, mira, este señor está tramando en contra de ustedes. Está levantando una rebelión importante. Dice, una vez a la semana, esta persona va a un lugar lejano allá, en una casa donde se reúne con una serie de personas para tramar. Entonces, así, le dice una noticia de esta índole y el rey se queda, caramba, no puede ser posible si este hombre lo he sacado yo. Resulta que siguen al hombre, ¿verdad? Y el rey va atrás porque lo quería mucho el rey. Siguen al hombre después de que entra en la casa y toca la puerta y el rey le dice, ¿cómo es posible, verdad, que aquí estás en este lugar tramando en contra de mí? Le dice, oh rey mío, de ninguna manera. Lo que pasa es que en este lugar yo he puesto los harapos que tenía cuando yo era pobre. Todas las cosas, las pocas cosas que yo tenía, para recordarme todos los días de dónde he salido y a dónde usted me ha puesto, para darle gracias a Dios por usted. ¿Ok? ¿Fuerte o no? Fuerte. Nosotros estamos aquí para hacer eso. Él a nosotros nos ha sacado de la nada, ¿ok? Y nos ha puesto en lugares excelsos. ¿Okay? Mira, solamente por el hecho de vivir en los Estados Unidos, estás lejos, pero lejos de los demás países. Así de simple. O no me digas que en tu país tenías 2 carros, tenías tremendo apartamento, tenías aire acondicionado, tenías casa, o tenías esto, o tenías aquello. ¿Okay? Porque el sistema ya no te lo permitía. No te lo permitía, te mantenían aquí abajo. Oh, te trataba muy bien, pero te mantenían aquí abajo. Es más, te llamaban ingeniero. Usted no lo llamaban ingeniero, hágame el favor. Te da un nombre maravilloso. El señor, consulte con el agrónomo. Te dice, el agrónomo. No, el agrónomo que es el campesino. Okay, el campesino, el que está con las chanclas en el pie, ¿verdad? Pero no le dicen semana para subirlo, que se siente bien. O sea, pura mentira, pura trácala. ¿Okay? Yo les digo que el Señor nos ha sacado a nosotros y nos ha bendecido con una forma importante y más a los que están conociéndole. Esto van a recibir más y más y más y más y más. Pero todo comienza internamente. Paz, tranquilidad, prosperidad interna, la visión que tienes, poder ver las cosas que antes no veías, la tranquilidad que eso te da a ti, tener el norte, saber hacia dónde te diriges, saber que no pierdes el tiempo cuando estás con el Señor, sino que estás avanzando desde tu marcha, avanzando hacia la meta,
Algo extraordinario. Eso no lo tenías anteriormente, ninguno de nosotros lo teníamos. Yo no me voy a exceptuar de eso porque es lo mismo conmigo. Entonces, aquí vemos que esa estructura es la que vamos a ver. Aquí se dan los versículos 7 al 9 y 29 dan la refutación histórica de la respuesta de la autorrectitud de Israel, y el capítulo 10 va a dar la verdadera base histórica del éxito que experimentaron y todas las victorias. O sea, ¿cuál es la verdadera base del éxito? No era su actitud que yo soy mejor que los cananeos que estaban aquí. Es más recto, estoy con el Señor y el Señor a mí me tiene que bendecir porque mira esto, ¿con quién me va a comparar? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces quiero que se den cuenta de una cosa. Moisés arguye el asunto de la siguiente manera. Y de paso esto lo hemos visto una y otra vez y por eso tenemos el marco de referencia de lo que les estoy hablando. Y lo tenemos porque podemos estudiar cómo ellos argumentan el caso. Me refiero a los profetas, me refiero a Moisés, ¿ok? Ya sea Moisés o ya sea Pablo, Mateo, ellos no argumentaban el caso como lo hacen los filósofos griegos. Ellos argumentaban el asunto repitiendo el recuento de la historia. Ellos están dando, porque nuestra fe es una fe histórica. Comienza con Dios hablando. Dios es el que está hablando. Habla con Adán, habla con Eva. Él está hablando, está dando instrucciones. Y de paso, vuelvo y les repito. Esto es una cosa que yo he aprendido últimamente. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de contratos. ¿Oyeron eso? Y yo antes, no, ¿qué contrato? No importa, sí, dame la mano y está bien. ¿Okay? Porque yo sé que tú eres buena persona, no te preocupes. Dios es un Dios de contrato. Mira, estas son las estipulaciones. Yo voy a hacer esto y esto. ¿Okay? Y tú vas a hacer esto y esto. Yo firmo aquí y tú firmas aquí. Es un Dios de contrato. Miren, es una clase grande esa. ¿Okay? Recuérdenlo, porque eso es algo grande. Okay. Quizás en este momento no lo van a utilizar, pero posteriormente sí lo van a utilizar. ¿Ustedes por qué creen que cuando ustedes toman un apartamento les hace firmar un contrato? Que ellos saben. ¿Ustedes creen que cuando tienen una tarjeta de crédito porque te hace firmar un contrato? ¿Ustedes saben por qué? Hay una serie de los que tienen hacen contratos y tienen abogados y te defienden. Tú puedes hacer contratos también. ¿Okay? Recuérdense de eso, ¿okay? Porque es muy importante. Bueno, de todas maneras, aquí vemos que ellos están argumentando el asunto, repitiendo el recuento de la historia, y ese es el motivo por el cual queremos seguir el hilo del argumento. Y para hacer eso, pues primero que todo vamos a ir a Deuteronomio y vamos a ir al capítulo 9 del 1 al 2. Y ahí dice, fíjense, este es el famoso Shama. Esto se repite en las sinagogas hoy en día. Shama Israel. Adonai Elohino, Adonai Echad. Adonai es Dios. Adonai no es uno, sino la misma palabra se utiliza para único. ¿Ok? Oigan eso porque no es porque ellos, después de los años 200, 300, los rabinos se dan cuenta de que ellos tienen que hacer ciertos cambios porque de una forma u otra la cristiandad se está desviando de lo que ellos quieren. ¿Ok? Porque en la Biblia del Antiguo Testamento se encuentra la Trinidad, pero después de la deportación ellos comienzan a ver que es un solo Dios por ese mismo Shama. Pero resulta que Dios es único. Es un Dios único. No hay un Dios en la faz de la tierra trino. No lo hay. Las religiones paganas no tienen Dios trino. ¿Okay? Pero en Israel sí. El Señor dijo a mi Señor, dice David. ¿Okay? Y el sufijo H-I-M es el plural de Elohim. Él es Dios. Him es el sufijo que habla de más de uno. Entonces, oye Israel. Shama Israel. Hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a las naciones más grandes y más poderosas que tú. Ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto. Estamos hablando de los famosos gigantes. ¿Okay? Estos eran gigantes que lo veían. Vamos a entrar en batalla con este tipo. ¿Verdad? Bueno, que son los hijos de los anaseos. Ellos son los anaseos, a quienes conoce y de quienes han oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? ¿Okay? Claro está, pues ahora el énfasis en este pasaje es sobre la disparidad entre los dos ejércitos. El ejército que tienen es un ejército de gigantes con ciudades fortificadas. Ellos tienen todo pues para ganar. Son altísimos. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero Goliat era uno de los hermanos menores de 3 hermanos. Y este
hermano menor medía 9 pies, 9 pulgadas. Casi 10 pies, puro músculo. ¿Okay? La armadura que ellos tenían junto con la lanza y el escudo, 125 libras. Y con eso ellos entraban a batalla. Ese fue el que pasó y le dijo a David, no a David, sino al pueblo de Israel, le dice, ¿dónde está el paladín de ustedes para que venga a hacer guerra conmigo? Porque en esa época se utilizaba que se pelearan dos y eso decidía la batalla para no matar tanta gente. Y el pueblo de Israel estaba así estaba, no, ¿quién va a subir allá? Y el rey no encontraba a quién ir. Ahí vino David, que vino a traerle la comida a su hermano, y David escucha eso, pero resulta que David era un hombre que estaba atrás del corazón de Dios. Y dice, ¿quién es este incircunciso para decir esto del pueblo del Dios Altísimo? ¿Cómo se le ocurre? Yo pelearé. Él mismo va y le dice, rey, yo voy. Y el rey, claro, quiere ganarse los puntos con él y dice, bueno, ponte mi armadura, ponte las cosas, para que cuando gane la batalla, bueno, lo hizo con la armadura del rey, etc. Dice, no, yo no necesito eso. Eso me es demasiado pesado para mí. Necesito mi onda. Era un experto con la onda el hombre. ¿Okay? Pero eso es lo que quiero. Este era uno de esos hombres que vienen de este lugar. Entonces, los anaseos eran personas reales, eran gigantes. En Deuteronomio 1:28, que se lo voy a poner aquí en estos momentos, dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son más grandes, fortificadas hasta el cielo, y además vimos a los hijos de Anac. Vimos a los hijos de Anac. O sea que eso fue algo que a ellos les causó un problema grande. Hoy en día tenemos gigantes, pero no era como este pueblo, este era un pueblo de gigantes. O sea que normalmente esta familia tenía gigantes en su linaje y eran de genes grandes. No, hoy en día hay grandes, estas son las uvas que trajeron de allá, ¿verdad? Que eran racimos grandes. Hoy en día tenemos estos gigantes, pero son gigantes que tienen problemas con la pituitaria, que segrega las hormonas de crecimiento y por eso crecen muchísimo, ¿verdad? Aquí tenemos una persona normal como de 5 pies 5 con este gigantón. Y también les puse esta diapositiva de el tamaño que tenía este hombre comparado con David. Era un hombre grandísimo, grandísimo, pero él, incircunciso, lo vio como un enano. Así lo vio David, por la fe que le tenía al Señor. ¿Quién es este incircunciso? Decirle incircunciso a una persona lo peor que le podía decir. ¿Se acuerdan? Porque el pueblo de Dios era escogido y tenía que circuncidar. Y decirle incircunciso a la persona era como mentarle a la madre. ¿Okay? Así de simple. ¿Okay? Entonces, eso es lo que dice David. Este incircunciso, ¿quién cree que es? ¿Verdad? Y claro está, él va a la batalla con él y en esta batalla ya sabemos lo que pasó pues posteriormente, pero de todas maneras tenemos este recuento que es tan interesante. Ahora, una de las cosas que sucede es que aparentemente no era una población grande, pero era suficientemente grande para hacer una gran batalla al pueblo de Israel. Desde Moisés hasta los días de David, ellos insistieron, esta gente. Y Goliat era uno de ellos y de alguna forma tiene una fama genética que se propaga, porque Goliat tenía estos hermanos. Uno tenía 6 dedos, eran un poquito, genéticamente eran un poquito dispares, pero eran características especiales. Además, entonces este señor tenía 9 pies, 9 pulgadas. Ustedes saben que los soldados, por ejemplo los Marines, aquí en los Estados Unidos, cargan un paquete de 100 libras, que tiene sus provisiones, tienen armamento adicional, cosas, pero es un saco que ellos se ponen. Esta gente tenía el armamento, estos gigantes, el armamento era de 125 libras. De paso, hoy en día, con la tecnología extraordinaria que están haciendo, ya le llaman exoskeleton, esqueletos exo. Exo, la palabra la hemos estudiado en el griego, exo es la parte de afuera, ¿verdad? Esto para afuera, y son aparatos que tienen hierros en la parte de afuera de la persona guiados por una computadora que le permite al soldado cargar 400, 500 libras, ¿no? Arriba en una montaña, le da la fuerza para subir con 500 libras. No hay problema porque, o sea, son hierros, son fierros que están hidráulicamente manejados. Y eso lo están utilizando. O sea, siempre están pues tratando de hacer cosas nuevas para mejorar el ejército y tener una ventaja. Los ejércitos siempre tratan de tener una ventaja para eliminar al enemigo. Bueno, de todas maneras, aquí la ventaja la tenía Goliat y sus compadres, los anaseos. ¿Okay? En lo que corresponde al punto de vista humano, porque cualquier persona pues que vean estos gigantes, imagínate, estos gigantes, ¿cómo va a ser la pelea? Es un solo trancazo y te hacen volar, pues
¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Todas estas personas eran las que estaban a la batalla. Después en Deuteronomio 9:3 dice lo siguiente. Comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Pero no está diciendo que pasa delante de ellos como fuego consumidor. O sea que ellos todavía no han entrado en campo de batalla, pero Él va delante de ellos y Él es el que va a ablandar todo ese sistema. En los Estados Unidos y en las batallas campales modernas, lo que hace el ejército es ablandar al enemigo antes de mandar al ejército con bombardeos. ¿Okay? Ellos bombardean toda esa zona, que hoy tienen cosas especialísimas para hacerlo. Y después, o sea, recuérdense que cuando se bombardea, ¿qué sale? Van a explotar cosas. Fuego. Un fuego consumidor. Pasa eso por delante e incinera todo. Y después viene el ejército porque ellos no quieren sufrir bajas y quieren que el ejército venga y tome posesión de la tierra. ¿Okay? Bueno, aquí está hablando el Señor, Dios Todopoderoso, y le dice, yo soy fuego consumidor que voy delante de ti. Él los destruirá y los humillará delante de ti. Y después dice, para que los expulses y los destruyas rápidamente tal como el Señor te ha dicho. ¿Verdad? Interesantísimo, que tienes un orden de batalla impresionante en este versículo bíblico. O sea, la porción de comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti, ¿verdad? Todo eso es un participio en el hebreo. En la oración gramatical, ese es el participio, y el cual es una característica. En otras palabras, Él va a ir con ellos, pero va a ir delante de ellos, no va atrás, sino este es un líder que va enfrente y que va a hacer desastre con el enemigo. Lo que va a causar es un terror en los corazones de ellos, para comenzar. Y eso es parte de su naturaleza, el de ir con ellos. Significa que siempre está el Señor Dios enfrente de ellos, y eso lo veíamos con el tabernáculo, cuando estaba el pilar de fuego de noche y la columna, ahí estaba el Señor y ahí montaban la carga, podían todo y a moverse, se ha dicho. Pero el Señor está con nosotros. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos aquí. Es parte de su naturaleza el de ir con ellos, y eso debe, pues, que esta es su batalla, esta es su guerra, no la guerra de los israelitas, sino la guerra del Señor. Él va a estampar el mal. ¿Quién fue el que promulgó el mal en esa zona? Satanás y su organización, los ángeles caídos. Y Él los va a estampar porque Satanás tiene todo el globo terráqueo. Pero esa porción, ese terreno que se llama Israel, ahora le pertenece a Dios y es la sede del gobierno de Dios. ¿Oyeron eso? Esa es la importancia que tiene Israel, porque ustedes creen que siempre se habla de Israel, que la guerra, que están en contra de él, que los israelitas que hacen tantas cosas, porque esa es la sede de Dios. Esa es la sede de Dios, Israel es la sede de Dios. Sigue siéndolo, ahora se está moviendo hacia allá y las cosas están cambiando. Bueno, de todas maneras, dice después, Él es el que pasa delante de ti como fuego consumidor, Él los destruirá y Él los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente tal como el Señor te ha dicho. Vamos a examinar esto porque uno lee esto y pues no examina el asunto de la manera adecuada, pero lo vamos a hacer. Fíjense en la construcción de la segunda oración gramatical que tenemos aquí. Se las voy a poner en la pantalla y aquí se las he subrayado. Ahí pueden ver que les he subrayado dónde están los verbos. ¿Okay? En la segunda oración gramatical que comienza con Él los destruirá. ¿Okay? Y aquí ustedes pueden ver algo muy interesante. Cuenten los primeros dos y después vean el tercero y el cuarto. Uno destruirá y humillará y después el cuarto, el tercero expulses y destruyas. ¿Verdad? Y entonces de nuevo tenemos esto. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente. Es Jehová. Eso es lo primero que vemos. El sujeto del tercer verbo y del cuarto verbo es Israel. ¿Okay? De los primeros dos, el sujeto es Jehová. El sujeto, el que está poniendo la acción del verbo. Y después es Israel los que están promulgando la acción del verbo. Ellos son los que van a hacer eso. Entonces fíjense porque eso está construido de tal manera que nos permite entender a nosotros qué está ocurriendo. Y ahí tienen ustedes la causa y el efecto. Está la causa y el efecto. La causa es Dios y el efecto es lo que hacen ellos posteriormente porque ellos son parte del proceso. ¿Okay? Recuérdense, nosotros somos parte del proceso. Nosotros no somos los que hacen, nosotros no somos los que dirigimos, o sea, nosotros no somos los que hicimos las cosas. O sea, la infraestructura es de Dios. Entonces, o sea que ahí tenemos el factor habilitador divino. Hay un factor habilitador. Fíjense lo que dice, Él
los va a destruir. ¿Ok? Y Él los va a humillar. O sea que Él lo está haciendo. Él es el que hace la acción. Y después, para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. Ahora, ese mismo principio aplica a limpiar la basura de nuestro propio corazón. Todos nosotros tenemos basura en nuestro corazón. Y esa basura hay que limpiarla. Porque es el proceso. ¿Por qué quiere limpiarla? Porque miren, a medida que nosotros nos hacemos de la palabra de Dios, cuando lleguemos al tribunal de Cristo vamos a ser galardonados. Porque el contenido de nuestra mente es Cristo. El Hijo amado de Dios. Y ahora nosotros tenemos la mente del Hijo amado de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Como quien dice, aquí pues sin mencionar nombres, es como Pedro entrando por su propia casa. ¿Okay? Pedro entra pues en su casa, esa es su casa del Señor, es su casa. ¿Okay? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, con la persona que lo ha conocido, te sientes, bueno, si lo has conocido en las cosas de la vida, y has visto toda la mano de obra que Él ha hecho en tu vida, has visto todas las cosas maravillosas, cuando llegas allá en la presencia de mi Señor, sí, estaba esperando verte. Y lo del mundo, pues que el mundo no tiene nada, nosotros estamos aquí como embajadores, esto pasa, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor, y eso es lo que nos llevamos nosotros. Entonces, es una inversión espectacular, la mejor inversión que pueden hacer en la faz de la tierra, porque eso es lo único que te vas a llevar. Entonces, Dios tiene que ayudarnos porque nosotros ni siquiera sabemos dónde está esa basura que tenemos en nuestro corazón. Hay que expulsarla. Dios tiene que ayudarnos porque nosotros no sabemos dónde está. Pero Él nos ayuda y a través de Él lo podemos hacer muy fácilmente. Después en el versículo 4, que es el que contiene el examen, dice lo siguiente. O sea que después que ellos han conquistado a toda la tierra con sus gigantes, etcétera, etcétera, fíjense lo que les dice. Les dice, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti. ¿Quién los echó? El Señor tu Dios fue el que los derrotó, el que los hizo pedacitos y que los incineró para comenzar. Entonces ustedes simplemente entraron a barrer. ¿Oyeron eso? En inglés, la operación que hacen los Marines o el ejército norteamericano después de que ellos bombardean todo eso se llama mop up. ¿Sabes lo que es una mopa? Un trapo para limpiar el piso. Así se llama la operación en inglés. O sea que ellos entran para limpiar, echar afuera lo que ya no sirve y los que están ahí los apresan y vámonos. Ya, o sea, ya la guerra no es, ellos no te van a estar disparando porque ya están vueltos pedacitos. Lo que pasó con Operación Desert Storm con los Estados Unidos, que fueron las fuerzas norteamericanas y eso volvieron, que corrían los iraquíes por todos lados. Okay. Es más, corrían y desde arriba, desde California, con los jueguitos estos, estaban con los drones, que los aviones que tenían, como si estuviera jugando un jueguito de internet. Pero era real. Los drones estaban mandándole ráfagas de fuego a los que corrían, con unas balas de este tamaño que tú detonas una bala ya y todo lo que está a 20 pies muere. Y los ves caer a todos. O sea, no se dan dónde esconderse. Si lo ven desde allá arriba en la oscuridad, los ven. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, les digo eso porque eso es lo que ocurre, pues, que tiene que haber ese tipo de apoyo. Y el apoyo le está diciendo Dios a Israel, yo soy tu apoyo. Tú no te preocupes, tú haz lo que yo te digo, que yo me encargo de lo demás. ¿Okay? Él es nuestro apoyo en esta vida, señores y señores. Tú haz lo que Él dice, ven a mí, conóceme, para que yo te pueda utilizar. Yo haré lo demás por ti. Todo lo que tu mano toque, yo lo bendeciré. Te perseguiré con bendiciones y te alcanzaré. Vas a estar plantado al lado del río. Tu hoja será verde todo el tiempo. Todo lo que hagas prosperarás. Yo soy el Señor tu Dios que te lo dice. ¿Y a quién vas a creer? Al sistema cósmico de Satanás con la mentira que tienes. Y te dice mentira desde que sales, desde que te levantas hasta que te acuestas, te dice mentira. Entonces, ¿a quién vas a creer? ¿Sí te das cuenta? Entonces, es maravilloso, la palabra de Dios es maravilloso. Entonces, aquí vemos pues, en el versículo 4 de Deuteronomio, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia, por mi rectitud, ¿verdad? Es que el Señor los ha echado delante de ti, ¿verdad? El Señor me ha hecho entrar para poseer la tierra. Esa es la arrogancia. Yo. ¿Ok?
sino que es a causa de la maldad de esas naciones que el Señor las expulsa delante de ti. Porque posteriormente al mismo Israel, por causa de la maldad, ya sabemos lo que es la maldad. ¿Okay? La maldad es que yo no es que yo voy a ir a torturarle, voy a ese niño que he hecho en medio y voy a hacer... No, la maldad tiene bien y mal. La maldad del sistema cósmico de Satanás. La maldad tiene que ver con la idolatría, con el paganismo, que se ríen y muy lindo. Ay, sí, mi hermano, te quiero mucho, ven aquí con nosotros, vamos a levantarle la velita a fulano, vamos a darle tortas a la reina del cielo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, con mucho amor y mucha cortesía y muchas cosas. Estás metido hasta la coronilla en la idolatría. Por eso Dios los sacó del país a los judíos. ¿Qué dijo el Señor? Me deleitaré en destruirlos a ustedes que están aquí, porque ustedes me han dado la espalda. A los suyos propios, estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Okay? O sea, que el Señor no hace excepción de personas, el Señor es perfecto. Entonces aquí tenemos la causa tan importante. Después en el versículo 5, que es el que le sigue, tenemos lo siguiente. En el versículo 5 dice, no es por tu justicia, por tu rectitud. La justicia y rectitud, la misma palabra en el hebreo que en el griego. Shadak. En el hebreo es esa y en el griego es dikaiosune. Dikaiosune se utiliza para rectitud o justicia, la misma palabra. O sea, no es por tu rectitud, ni por la rectitud, fíjate que la misma palabra está traducida con las dos, ni por la rectitud de tu corazón. Soy justo, yo, es más, por favor, mírame la cara. Soy gente buena, ¿verdad? Ni por la rectitud de tu corazón. Eso para aquellas personas que piensan, bueno, todo lo bueno que yo he hecho, Dios tiene que hacer esto. Pero no, Señor, no, Señor. Quítate de eso arriba, aquí estás viendo la política del Señor. Que vas a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones que el Señor, tu Dios, los expulsa delante de ti. Y después fíjese lo que dice, una cláusula de propósito. Y la cláusula de propósito comienza con para. ¿Para qué? Para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham. Porque el Señor es un Dios de pacto. Él lo está haciendo porque aquí está, se ha cumplido el pacto que el Señor está haciendo contigo. ¿Se dan cuenta? Que el Señor cumple los pactos. Él va a entrar, Él va a sacar, Él va a mover, Él es el que va a hacer. Nosotros nos tenemos que despreocuparnos por eso, porque Él está con nosotros, Él nos ama a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocerlo a Él. La batalla es mía, yo pagaré, dice el Señor. ¿Okay? Entonces no es tuya, sino que es de Él. Ahora, como ustedes pueden ver, esto nos conlleva a la siguiente diapositiva, que se las voy a poner aquí en estos momentos. ¿Quién tiene el verdadero problema del mal? Aquí se los estoy poniendo. Fíjense, la cristiandad, aquí vemos que la mezcla del bien y del mal es anormal y temporal. Aquí tenemos en la parte izquierda el infinito. ¿Pueden ver este símbolo? Es el bien es infinito, de la eternidad pasada a la eternidad futura. En la creación hay un momento que comienza el bien y el mal, que es la política de Satanás, y termina. ¿Okay? El bien y el mal. Se separa eternamente. Ahora, aquí abajo en el paganismo, está la mezcla del bien y del mal, y esa es eternamente normal. Y aquí tienen el símbolo de yin yang, ¿okay? Que se conoce. Ustedes han visto este símbolo, un símbolo pagano, que dicen que es eterno, el bien y el mal siempre han existido y siempre va a existir eternamente. Ese es el paganismo. El paganismo no tiene respuestas de nada. El que está en el paganismo está en un gran problema. ¿Okay? Entonces, esto nos conlleva a esta diapositiva pues, que les estoy enseñando. Se las he enseñado numerosas veces de paso. Aquí el punto de vista bíblico de la maldad y cómo el hecho de que Dios tiene un programa en la historia diferente a cualquier otro sistema de pensamiento no bíblico. Porque Dios va a eliminar la maldad. Él va a la final. ¿Por qué? Porque la maldad, Dios le está dando a Satanás la oportunidad de probar su caso. Porque él apeló la sentencia de Satanás. Satanás apeló la sentencia de Dios y lo acusó de ser un Dios injusto. Porque ¿cómo puede ser que un Dios justo envía a sus criaturas al lago de fuego? Le va a decir, sí, yo te voy a enseñar la justicia de Dios, porque resulta que aquí el asunto es tu libre albedrío y tú fuiste el que escogiste eso.
porque tenías la opción de ir con él o irte por el lado que él, de obedecer a Dios o hacer lo que te diera la gana. ¿Okay? Entonces ese es el asunto. Y aquí vemos que cada persona fuera de las escrituras tiene que creer que la mezcla del bien y el mal es eternamente normal. Eso es lo que cree el paganismo. Que siempre ha sido así y siempre será así. O sea que solamente en las escrituras tenemos la mezcla del bien y del mal atadas. Entre corchetes. Comenzó en un momento en la historia y se dirige hacia el fin en un momento en la historia. La maldad comienza cuando Satanás se rebeló en contra del Dios Altísimo. Y termina cuando el juicio de apelación de Satanás culmina. Ya no va a haber más maldad. Entonces, o sea que entre corchetes, eso es lo que nos da a nosotros la esperanza. Esto se va a acabar. Ahora, esto es algo muy interesante en nuestra aplicación, porque nosotros a veces nos sulfuramos y nos sentimos impotentes de ver la maldad. ¿Cómo es posible que estos desgraciados estén haciendo lo que están haciendo? Bueno, porque son parte del sistema cósmico. Dios lo permite para probar su caso. ¿Se dan cuenta? Las naciones que tienen tiranos son naciones que han escogido al tirano. Lo han escogido porque se retiraron de Dios y no conocían ni papa de Dios ni les interesaba. Lo que les interesaba, por ejemplo, en Venezuela era venir a los Estados Unidos y dame 3 de eso y 4 de esto. Dame 4 televisoras y dame 3 carros que se lo vayan. Así. Porque había mucho dinero y ellos podían hacer lo que daban, había mucho petróleo y se olvidaron de Dios, y eso se formó el desastre en Venezuela. En Venezuela no se respetaban los matrimonios, una de las instituciones sagradas de Venezuela, ¿verdad? De Dios. Ahí el marido de fulana está bueno, ¿verdad? Y viceversa. Y todo el mundo era contra todo el mundo. ¿Okay? Todo el mundo era contra todo el mundo. Hoy se ponen ustedes a ver algo muy interesante. ¿Okay? Les voy a decir algo que quizás no hayan visto. Tú vas a una fiesta, ¿okay? Estas son las fiestas latinas. Entonces en la fiesta, pues está tu mujer y están los matrimonios, etcétera, etcétera. Y pones de repente la música, que el guarachi, que el cha-cha-cha, y que toma tus traguitos, y aquí estamos dándole, y después, ¡plá! El bolero. Ah, bueno, préstame la tuya, ¿verdad? Préstame la tuya y véngase para acá a bailar el bolero con el otro fulano, ¿ok? Y ahí está el bolero, todo el mundo agitado, etcétera, etcétera. Esa es propiedad del otro hombre. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo que vas a agarrar a mi mujer y te la vas a poner como te dé la gana? Pero el hombre no se da cuenta de eso porque es el bonche, es la costumbre, es la ética, eso no es nada. Pero la mente está ahí. ¿Okay? ¿Sí me explico? Lo que pasa es que uno tiene que entender el asunto. Tienes que entender el asunto, porque si no entiendes, pues te guías por la ética que hiciste, está todo bien, no te preocupes y ya. ¿Okay? Bueno, el asunto es que lo tenemos que entender. Lo que pasa es que estas personas no conocen que hay una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza, imagínate la naturaleza pecaminosa después de 3 Chivas Regal. ¿Ah? O te metiste 4 rones, ¿verdad? Estás, ay, ¿verdad? Hasta hacen canciones acerca de eso. ¿Okay? Lo que tenés que entender. Pero como estás tan ocupado haciendo lo tuyo por el otro lado, entonces, bueno. ¿Sí me explico? Bueno, hay que pensar en todas esas cosas. Solamente en las escrituras entonces tenemos que esa mezcla de bien y mal a la final se retira. Eso es lo que nos da a nosotros la esperanza, es poner al mal entre corchetes y nadie, con la excepción de la palabra de Dios, tiene una respuesta a ese problema. Nadie. No hay filosofía humana o religión humana que tenga la respuesta a eso. Solamente la cristiandad, la palabra de Dios. Y eso es algo muy interesante. Nadie ha llegado a resolver este tema, no importa quién sea. Puede ser un filósofo, puede ser, no importa en qué siglo, nunca ha habido una respuesta a todo este tema. Pero esta es la respuesta y Dios tiene una guerra que continúa y Él quiere que se enderece el asunto. A la final se va a enderezar. Ahora, noten que en la construcción de este texto dice que Dios está sacándolos de enfrente de ustedes. No debido a la rectitud o dignidad del corazón. Porque la palabra dice que el corazón de un hombre es malvado, o sea que tiene maldad dentro de su corazón. Entonces, simplemente porque tengas, especialmente este pueblo que todavía no había crecido espiritualmente, aunque tengas mucho, no es un corazón completamente puro. Porque tú tienes programación del sistema cósmico de Satanás. Entonces tú vas a producir, suponte que hayas llegado a un nivel espiritual espectacular, 75% de lo que tú tienes en tu mente es espiritual. Pero ese 25% es prendido por la naturaleza pecaminosa y ahí está.
¿Me explico? Entonces es un corazón sucio. No vas a decirle a Dios que por tu corazón recto él va a tener que estar. No, Señor. Ahora, el cristiano, ustedes saben que en la edad de la iglesia hay algo nuevo que no existía en el Antiguo Testamento, y es la rectitud imputada de Dios a nosotros, la cual Él bendice, y no tiene que ver nada con nosotros, sino que Él bendice su rectitud, y lo único que determina eso es tu actitud hacia Dios, si lo quieres conocer a Dios. Vea que creciendo tu capacidad, más bendiciones vas a recibir, nada más. ¿Okay? Entonces hay que tener eso en mente. Bueno, de todas maneras, aquí yo pienso que ustedes, yo quiero que ustedes piensen de esta manera, acerca de esta manera de pensar acerca de la vida. ¿Okay? Yo quiero que piensen en esto. Pero yo creo que piensen en esto la próxima semana porque se nos acabó el tiempo. Y lo que les voy a enseñar la próxima semana va a ser espectacular porque es algo que clarifica mucho el tema de lo que es el mundo allá afuera, sin Dios. ¿Okay? Y ustedes ya han oído ciertas cosas, pero esto se lo va a poner muy sucintamente y lo vas a poder ver y vas a decir, sí, oye, interesante lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, ahí concluimos la clase del día de hoy. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información que hemos recibido el día de hoy. Y te pedimos que produzca en nosotros todo este bien espiritual que tú deseas en nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.